Por supuesto que nuestro Dios es un Dios de múltiples, de muchísimas cualidades maravillosas, de cualidades que son inclusive exclusivas de Él. Por ejemplo, solo Dios es en sí mismo eterno. Solo Dios es en sí mismo perfecto, por ejemplo. Solo Dios. Y hay muchas características que son solo de nuestro Dios, como por ejemplo, solo Él es todopoderoso. Pero también hay otras cualidades y características muy especiales de nuestro Dios que Él quiere compartir con nosotros, que Él quiere dirigir hacia nosotros, sus hijos, como parte especial de su creación. Precisamente en este tiempo quiero compartir acerca de Dios de misericordia, acerca de que el Dios nuestro, el Dios de la Biblia, es un Dios misericordioso, así es Él. La misericordia es una palabra que escuchamos muchas veces. Podríamos definirla como que se conduele de los trabajos y miserias ajenos. También es la inclinación a sentir compasión por los que sufren y ofrecerles ayuda. Hay algunos que supuestamente se compadecen, pero no mueven ni una paja para ayudar al otro. El que es misericordioso siente la compasión por el que está en sufrimiento, pero hace todo lo necesario para ayudarle. Una tercera definición es que es la inclinación del ánimo para compadecerse del mal ajeno. La misericordia es uno de los atributos morales o comunicables de nuestro Dios. Por cierto, a estos de atributos comunicables se le llaman así a los atributos de nuestro Dios que Él comparte con nosotros, sus hijos, con nosotros, sus criaturas. La misericordia está íntimamente relacionada con la bondad y el amor de nuestro Señor. Otros términos son la benevolencia de Dios y la compasión de Dios. Por lo que el Señor es misericordioso por ser bueno y porque Él es amor. También podemos definir misericordia como la bondad y el amor de Dios hacia aquellos que se encuentran en la miseria, en el dolor o en aflicción como resultado de sus pecados, y sin tener en cuenta lo que se merecen esas personas, lo cual sería castigo, porque si una persona hace lo malo que se merece, pues castigo. Y más bien, en su lugar, el Señor manifiesta su misericordia, perdón, favor, amor y benevolencia. Entonces la misericordia es una cualidad de nuestro Dios que nos favorece mucho a nosotros los seres humanos. Gracias a Dios por su misericordia. Fíjense como ejemplo en lo siguiente que dice la palabra del Señor relacionado con el hecho de la venida de nuestro Señor Jesucristo, lo cual es proclamado por María. Por cierto, María, estando embarazada con el Señor Jesucristo en su vientre, ella llena plenamente del Espíritu Santo cuando visita a su prima Elizabeth en las montañas de Judea. Ella comienza a alabar al Señor. En Lucas capítulo 1, versículo 54, parte de la declaración que ella hace es la siguiente. Socorrió, está hablando de Dios, socorrió a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia. O sea, el hecho de que Dios se hiciera hombre, de que Dios Padre enviara a su Hijo para que se hiciera hombre con el propósito, por supuesto, de salvar y rescatar lo que se había perdido, es una de las manifestaciones, si no la más, es una de las manifestaciones más grandes y maravillosas, no solamente del amor,
no solamente de la bondad de Dios, sino también de su misericordia. Y de esto es que está hablando María, llena del Espíritu Santo. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia. En la carta a los Efesios, en el capítulo 2, versículos del 4 al 5, el apóstol Pablo declara lo siguiente por el Espíritu Santo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Desde las primeras palabras de estos dos versículos, vemos algo muy interesante. Y es que Dios es pleno y superabundante en misericordia. Por eso nosotros podemos decirle con plena libertad al Señor que Él es misericordioso, como parte de nuestra alabanza y nuestra adoración y reconocimiento a lo que Él es. Aparte de que es el único Dios verdadero, Él es misericordioso. Por su gran amor con que nos amó. O sea, ¿por qué Dios nos ama? Pues por misericordia. Fíjense cómo hay una unidad entre el amor y la misericordia. ¿Por qué nos ama? Por su misericordia. ¿Pero por qué tiene misericordia? Porque nos ama. O sea, como que no hay separación. Y le podemos agregar, porque Él es bueno. Él es abundante en misericordia. Esto quiere decir, esto más bien no quiere decir que tengamos una puerta abierta para hacer lo que queramos. Porque hay algunos que dicen, no, como Dios es bueno, como Dios es amor, como Dios es misericordioso, entonces yo voy a hacer con mi vida lo que yo quiera y vivir la vida loca, ¿verdad? No, esto no es una carta o una puerta abierta o un cheque abierto para que nosotros, en blanco, para que nosotros hagamos lo que queramos. No, no es eso. Sino más bien que como creyentes en Cristo tenemos una puerta abierta, sí, pero para arrepentirnos de corazón por nuestras maldades, por nuestros errores, y así pedirle perdón a nuestro Dios y recibir su favor, su misericordia y perdón, que por cierto no nos merecemos ninguno de esas cosas, ninguno de esos puntos que acabo de mencionar, pero el Señor nos los da. Algo muy importante en cuanto a esto es que el perdón de Dios está basado en la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Porque si rechazamos la misericordia, el amor de Dios, lo que nos queda a nosotros es la justicia. Y ante la justicia de Dios resulta ser que somos culpables, porque todos hemos fallado de una manera o de otra. O que aparecen gente tan soberbia que dicen que no, que ellos no han fallado, que ellos nunca han cometido pecado. Imagínese usted qué altivez, qué orgullo. O sea, esa persona lo que está diciendo con eso es: yo soy un ser humano perfecto. Todo ser humano ha fallado, todo ser humano ha pecado. Porque así como Dios es misericordioso, lo cual es cierto, también es verdad que Dios es justo. Y un juez justo debe condenar al culpable. Un juez que al culpable lo anda dejando libre. Imagínese usted, en los jueces en las cortes hoy en día, que sea este juez reconocido porque deja libre a los culpables. ¿Sería considerado un buen juez, un buen justo? Pues por supuesto que no. Si nosotros apelamos a la justicia de Dios para con nosotros, seríamos condenados. Porque todos hemos fallado, unos más, otros menos, pero en definitiva sí hemos fallado. Quiero contarles una anécdota. Una señora cristiana cuyo hijo pertenecía a una pandilla, a una ganga, resulta ser que su hijo fue apresado y esta señora llama a su pastor y le habla diciéndole lo siguiente: por favor, pastor, oremos para que el Señor haga justicia y mi hijo salga libre de la cárcel. Por favor, oremos. A lo que el pastor sabiamente le contesta: sí, oremos,
Pero no lo hagamos pidiendo justicia. Porque si fuera por justicia, entonces su hijo debe ser condenado y castigado por la ley porque la ha violado. Él ha hecho lo malo, como usted bien sabe. Más bien oremos para que Dios tenga misericordia y el muchacho cambie hacia una buena vida. ¿Se fijan la diferencia? Si el pastor ora por justicia, pues lo justo era que ese muchacho que andaba haciendo lo malo, entonces fuera condenado. Más bien el pastor sabiamente recomendó: apelemos a la misericordia del Señor. Miren, hijos de Dios, hay que aprender a orar, porque hay personas que hacen oraciones por allí que a veces ni siquiera le convienen porque no saben orar. Este pastor apeló a la misericordia del Señor. En Miqueas capítulo 7, versículo 18, leemos: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de tu heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Fíjense cómo el mismo profeta está asombrado ante Dios por cómo es Dios. Este hombre del Señor, el profeta Miqueas, quedaba impactado, podríamos decir que se derretía de gozo, de amor ante la presencia del Señor, viendo cómo el Señor manifestaba su misericordia. Dice que olvidas el pecado del remanente, o sea, de lo que queda de tu pueblo. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Aquí el profeta Miqueas está alabando a Dios con asombro por la misericordia tan grande que tiene el Señor. Aquí se nos dice que Dios se deleita en su misericordia. O sea, que para el Señor, el hecho de que Él sea misericordioso, que Él manifieste su misericordia, es un motivo de gozo. Es un motivo de un alto disfrute y placer. ¡Qué maravilloso! Es como el amor. Cuando manifestamos amor, es algo muy especial. Dicen que una de las grandes necesidades del ser humano es la de amar y ser amado. El Señor no es que necesite ser misericordioso para vivir, porque el Señor es autosuficiente. Eso es otra característica especial que tiene el Señor. Después de Dios nadie es autosuficiente. Todo depende de Dios. Dios es el que sustenta todo. Pero Dios, Él es autosuficiente. Él no depende de nadie, ni necesita realmente a nadie. Él quiere tener una relación personal contigo y conmigo, no es porque nos necesite, sino sencillamente porque nos ama, porque es misericordioso. Ese es nuestro Dios, el Dios de la Biblia, el Dios maravilloso que hablamos y que predicamos. Pero ese mismo versículo lo quiero leer, ese Miqueas capítulo 7, versículo 18, lo quiero leer en una versión de la Biblia, en una traducción de la Biblia más actual, que use un lenguaje un poco más actual, y se llama la Nueva Versión Internacional. Miremos el mismo versículo, como lo dice ahora con otras palabras. Y ustedes se van a dar cuenta que en este versículo, en esta traducción con un lenguaje más actual, no aparece la palabra misericordia. Pero usted se va a dar cuenta cómo está claramente implícita la misericordia del Señor allí. Fíjense qué hermoso. ¿Qué Dios hay como tú, que perdone la maldad y pase por alto el delito del remanente de su pueblo? No siempre estarás airado, porque tu mayor placer es el amar. ¿Cuál es el mayor placer del Señor? El amar. Fíjense que aquí cambia la palabra misericordia con amar, porque la misericordia es una de las manifestaciones del amor de Dios. Él tiene misericordia porque ama. En Romanos capítulo 12,
versículo 1, ahí vemos otra vez cómo aparece la palabra misericordia, pero también enseñándonos algo muy interesante e importante. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. Que es vuestro culto racional. En otras versiones dice que es vuestro verdadero culto, en versiones más modernas. Esta es la Reina Valera 1960, esa traducción. Pero fíjense qué maravilloso como está hablando aquí. El Señor nos motiva en este versículo a que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo ante Dios. No quiere decir que maltratemos nuestros cuerpos como hacían algunas personas o hacen todavía, que creen que por infligirse sufrimiento eso va a glorificar a Dios. No, eso no glorifica a Dios. Acuérdense que ya Cristo sufrió y pagó en la cruz por nuestros pecados. Por más que ustedes y yo nos hagamos cosas para martirizarnos, eso no va a hacernos más santos ni más especiales ante Dios, no. Cuando dice allí que presentemos vuestro cuerpo como sacrificio vivo, es apelando a lo que se hacía en el Antiguo Testamento, que se presentaban sacrificios de animales en alabanza, en adoración a Dios, y sacrificios de cereales, etc. Entonces, está diciendo que nuestra vida, que nuestro cuerpo sea para la gloria de Dios. No está diciendo que nos autocastiguemos, no, sino que nuestro cuerpo sea para la alabanza y la honra de nuestro Señor. Que todo lo que vivamos, que todo lo que hagamos y dejemos de hacer, sea siempre para glorificar a Dios. De eso es que está hablando allí. Pero el apóstol aquí, guiado por el Espíritu Santo, toma como punto de partida la misericordia de Dios para motivarnos a hacer eso. Así que, hermanos, os ruego, ¿en base a qué? Por las misericordias de Dios, porque Dios tiene mucha misericordia. Él es un Dios súper misericordioso. Entonces, en base a esa misericordia, somos motivados a que con nuestro cuerpo alabemos y glorifiquemos a Dios que es santo. Que presentemos nuestro cuerpo en un sacrificio santo, que sea agradable a Dios, que ese es nuestro culto racional. De esa manera estamos adorando a Dios de una manera racionalmente. El hecho de que Dios es misericordioso nos da una razón más para adorarle, para alabarle, para servirle, para buscarle, para honrarle, para obedecerle y cuántas cosas más. Porque Él es misericordioso. Debemos glorificarlo. Debemos buscar su presencia, su rostro, disfrutar más y más de Él. Gracias, Señor, por tu misericordia. En Hebreos capítulo 4, versículo 16, leemos lo siguiente: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Lo primero que vemos allí es una motivación a que vayamos al Señor, a que le busquemos, porque Él mismo nos está buscando. Aún Él nos motiva a que le busquemos. Acerquémonos pues, acerquémonos entonces con confianza al trono de la gracia. ¿Qué es el trono? Recordemos que el trono es el lugar donde se sienta el rey. Viene siendo la silla presidencial, por ejemplo. ¿Quién debe estar sentado en el trono del rey? Pues el rey. Si a una persona se le ocurre sentarse en el trono del rey, ¿qué está diciendo con eso? El rey soy yo. Igualmente, si viene alguien y se sienta en la silla del presidente, ¿qué está diciendo? El presidente soy yo. Es como que está implícitamente dando un golpe de estado al presidente. Eso no se debe de hacer nunca. El hecho de que Dios está sentado en el trono es porque Dios es el rey de reyes. Entonces dice, acerquémonos pues al trono de la gracia. O sea, ese es el trono de Dios. ¿Qué es la gracia? Que muchas veces aparece la palabra gracia en la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento. La gracia es el favor de Dios.
Esas bendiciones de Dios, por ejemplo, el amor de Dios es por gracia. Es el favor de Dios que no nos merecemos, pero que Dios nos lo otorga. La misericordia de Dios es una muestra de su gracia. El perdón de Dios es una muestra de su gracia. Las bendiciones que nos otorga el Señor son muestra de su gracia. Por eso se dice aquí que el trono del Señor es un trono de gracia. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, para el oportuno auxilio. Para lo que necesitemos, vayamos a la presencia de Dios. Fíjense qué gran privilegio tenemos hoy en día nosotros. La gente en el Antiguo Testamento, al igual que aquellas personas que no creen en Jesucristo como Salvador, no podían acercarse a la presencia de Dios. Por eso existían lo que son los sacerdotes. En el pueblo de Israel habían los sacerdotes, que eran los descendientes de Aarón, el hermano de Moisés. ¿Qué hacían los sacerdotes? Ellos se presentaban ante Dios en el tabernáculo, luego en el templo que se construyó en Jerusalén. Se presentaban ante Dios mismo, intercediendo por el pueblo, clamando en favor del pueblo y por sí mismo. Entonces ellos cumplían esa función. El pueblo no podía acercarse a Dios, pero ni siquiera todos los sacerdotes podían llegar a la presencia plena de Dios. Solamente el sumo sacerdote, o sea, el principal entre todos los sacerdotes. Y para poder llegar a la presencia de Dios, era en un día que se conoce como el Día de los Perdones, que se usaba en el Antiguo Testamento. Ya eso no es necesario en el Nuevo Testamento, pero le estoy explicando esto del Antiguo. En este Día de los Perdones, o el día que se conoce como el Yom Kippur, el sumo sacerdote tenía que hacer unos sacrificios de animales especiales, y un ritual muy especial y riguroso que Dios mismo había establecido para la purificación del sumo sacerdote, y de esta manera podía entrar a la presencia plena de Dios, donde estaba la presencia del Señor, y presentarle el sacrificio y la ofrenda por todo, para que hubiera un perdón por todos los pecados del pueblo. Eso era una sola vez al año. Pero hoy en día, todo aquel que ha recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador, como nos declara aquí en Hebreos capítulo 4, versículo 16, tenemos libre entrada a la presencia de Dios. Por eso, también a través del apóstol Pedro se nos dice que nosotros somos sacerdotes, al estilo del sumo sacerdote. Dice real sacerdocio. Acerca de eso habla el apóstol Pedro. ¿Por qué dice real sacerdocio? Cuando dice real sacerdocio no se refiere a que es un verdadero sacerdote, no, se refiere a real en el sentido de la realeza. O sea, al estilo del sumo sacerdote, que era el príncipe, el principal entre los sacerdotes. Nosotros, aquellos que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, podemos entrar ahora a la presencia de Dios, acercarnos al trono, a la presencia de la gracia y la misericordia de Dios, para alcanzar el favor, el socorro, el auxilio de parte de Dios. Todo eso se relaciona íntimamente con la misericordia, por todo lo que Dios, por su misericordia, ha hecho y continúa realizando en favor nuestro. La gente del Antiguo Testamento no podían llegar a Dios. Sin embargo, todo aquel que ha recibido a Cristo en cualquier momento puede entrar a su presencia y alcanzar ese favor y misericordia. En el libro de Isaías, capítulo 30, versículo 18, leemos: por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en Él. Qué maravilloso lo que está declarando aquí. Dios espera
para tener misericordia. Dios no se acelera en las cosas. Y el hecho de que Dios manifieste su misericordia siempre será para su gloria, para su honra, para su alabanza. Por eso es demasiada dureza de corazón en el ser humano cuando nosotros, viendo y aún disfrutando de la misericordia de Dios, no caemos rendidos ante Él de rodillas y le damos gracias y lo alabamos por su misericordia, por sus favores, por sus piedades. Y este versículo termina con una gran bendición. Bienaventurados, o sea, muy bendecidos todos los que confían en Él. En este pasaje se nos motiva entonces a acercarnos a Dios para alcanzar misericordia. La actitud del corazón humano cuando fallamos contra Dios es la de alejarnos de Él. Es la de darle la espalda a Él, como hizo Adán y Eva. Cuando fallaron, lo que hicieron fue esconderse. Pero ¿a qué se nos motiva? Más bien a que nos acerquemos a Él y apelemos a su misericordia. Y se nos motiva también, al saber esto, a que pongamos nuestra fe en Dios. Si yo he comprendido que Dios es misericordioso, entonces yo no debo alejarme de Él, sino por fe en lo que la palabra de Dios misma nos está diciendo, debo acercarme con confianza. Y a la hora de pedirle perdón y relacionarme con Él, acordarme que Él es misericordioso. En vez de alejarme, acercarme con un corazón arrepentido realmente. Quiero terminar hablando acerca de la culpa. La culpa es cuando uno transgrede o viola una norma interna o externa, en este caso con relación a Dios. Ahí entonces nos sentimos culpables o somos culpables. Podemos apelar de manera sincera, con genuino arrepentimiento, al perdón, a la misericordia y favor del Señor. Ante la culpa está la provisión de misericordia de nuestro Dios. No permitamos que los sentimientos de culpa nos alejen del Señor. No permitamos que la culpa baje o mengue nuestra fe. Acordémonos que por la palabra de Dios está diseminada la misericordia por muchas partes, diciéndolo claramente y otras veces como Dios la ha mostrado hacia el pueblo de Israel, hasta diferentes individuos, hacia nosotros mismos, como Dios muestra su misericordia. Acerquémonos a Él con un corazón realmente arrepentido cuando hemos fallado y pidámosle perdón, sabiendo que en Él hay misericordia. Vamos a orar. En el nombre de Jesucristo, Señor bueno, apelamos a tu perdón, apelamos a tu misericordia. Límpianos, Señor, de toda maldad, límpianos de todo pecado, de todo error, Señor bueno. Te rogamos que tu presencia sea la que dirija nuestras vidas. Que seas tú en el trono de nuestras vidas, en el trono de nuestro corazón. Que tú nos llenes de tu presencia, Señor y Dios maravilloso. Que tú nos llenes de tu Santo Espíritu. Dios de poder, Dios vivo, misericordioso. Que te glorifiquemos a ti, como declara en el libro de los Salmos, porque para siempre es tu misericordia. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de señores, porque para siempre es su misericordia. Y muchas veces más y de diferentes maneras lo declara en tu palabra, en los Salmos, Señor, y en otros libros de la Biblia. Porque tú eres misericordioso. Señor, que nosotros, al estilo de Miqueas,
nos llenemos de gozo, de alegría, de agradecimiento, Señor, por tu misericordia. Y que así como tú te deleitas en ser misericordioso, nosotros nos deleitemos en ti. Te disfrutemos a plenitud. Estemos dispuestos a todo por ti. Nos entreguemos a ti sin reservas y sin condiciones. Y si tú quieres orar por alguien en este momento, para que Dios tenga misericordia, ora por esa persona. Que la misericordia de Dios se manifieste en favor de fulano. De esas personas, Señor, por las cuales están orando tus hijos. Quizá hay algunos que están enfermos. Señor, ten misericordia y sana a los enfermos. Sánales, Señor, Dios todopoderoso y misericordioso. Aparta, Señor, de vicios. Aparta, Señor, de problemas con la depresión, con la ira, con la angustia, con la ansiedad, con el estrés y tantos conflictos, Dios de los cielos. Que sea quebrantada la dureza de los corazones y nos rindamos a ti. Y disfrutemos de tu misericordia, Dios de amor.